Agradezco a Alberto Medina el haberme invitado a un evento tan importante, no solamente porque es un congreso regional en la Argentina, que de alguna forma para nosotros, los vecinos, representa hoy un momento especial para el continente. Quisiera saludar al 11º Congreso de Economía Regional. Sé que tienen un día agitado, que tienen unas jornadas intensas de presentación, de reflexión. Es sumamente útil lo que hacen porque en general el pensamiento, digamos que en economía menos, pero fuera de la economía, en el pensamiento social, político, filosófico, el liberalismo se ha quedado atrás y la contestación filocomunista, fascicomunista, socialista del siglo XXI, en el caso de ustedes peronista, que es una permutación de todos estos, de estas tiranías mesiánicas que emergen, como ustedes bien saben, a principios del siglo XX, pero que paulatinamente, a partir de la caída del muro de Berlín, van mutando, van adquiriendo otras formas que tienen técnicas y métodos totalmente distintos, pero que tienen el mismo objetivo, el control absoluto del poder. Las transformaciones no se han estudiado. Yo escribí en el año 2011 un libro que se llama Las máscaras del fascismo, y donde analizaba tres caudillos europeos, Hitler, Mussolini y Franco, en cuadros comparativos con tres caudillos latinoamericanos, Fidel Castro, Evo Morales y Chávez, obviamente. Y en este trabajo, más que dar mi opinión, que en algún momento hago un análisis, sobre todo muestro cuáles son los métodos, las técnicas que utilizaron los seis para tomar el Congreso, para tomar el ejército, para tomar el sistema legal, que hicieron para ocupar paulatinamente todos estos poderes y finalmente hacerse del poder absoluto. Y sorprendentemente, a pesar de que fascista se ha calificado a la derecha y como contrario a comunista, son hermanos gemelos, tienen el mismo resultado en sus operaciones, tienen la misma raigambre, y en el caso del socialismo del siglo XXI es una muy interesante, tampoco estudiada rigurosamente en términos políticos, filosóficos, sociológicos, militares. El socialismo del siglo XXI es una interesantísima adecuación del comunismo del pasado, hecha por Fidel Castro en los años 90, para hacer una guerra de baja intensidad. O sea, ya no es la guerra, ya no es el guerrillero heroico de los años 60 o del siglo XX, ya no es el santo guerrero del comunismo, la guerra santa del comunismo para instalar un paraíso en la tierra, sino que es una guerra de baja intensidad donde se usa un caudillo benévolo, aparentemente benévolo, para tomar el poder por vía democrática, que es lo que habían hecho Mussolini y Hitler. Hicieron la operación de entrar por vía democrática y desde el gobierno empezar a desmontar las instituciones. Ese blend, esa mezcla, la hizo Fidel Castro. La Habana hasta hoy tiene patrocinio de esa idea, de esa técnica, de esas muchas técnicas sofisticadas para hacerse de países. De hecho, Cuba hoy tiene, podríamos decir, desde mi punto de vista, colonizada Venezuela, Nicaragua, Bolivia, que suena mucho menos porque hay más afectos con Evo Morales, porque era un indiecito y tal, pero que es un tipo no solamente horrendo en términos humanos y morales, con la pedofilia y todo esto que se ha conocido en los últimos años, sino que ha sido sistemáticamente un hombre de poder al servicio de La Habana. Bueno, entonces, ¿por qué para mí es un honor y una necesidad al mismo tiempo estar en el evento de ustedes? Sé que la mayoría de los expositores van a hablar de economía. Yo mismo soy un economista, me gradué en la Universidad de Boston hace unos años atrás. Em, Sin embargo,
considero que la economía, con todo lo importante que es, y que la economía es el futuro, porque la gran revolución que se produce en la historia es el cambio de una historia que durante 5.000 años fue una historia de la hegemonía de lo político-militar. Porque lo que dice Marx, que en el feudalismo dominaba el señor feudal porque tenía la tierra, eso es absolutamente falso. En la Edad Media dominaba el señor feudal en una comunión con la iglesia, y las técnicas, como se trata de economías estáticas, la única dinámica que tienen en la Edad Media, bueno, en la Edad Media y en el esclavismo y antes, desde los grandes imperios de Mesopotamia, Egipto, etcétera, hasta el siglo XVIII, la única manera de crecer la economía es a través de la vía militar, de ir a conquistar. No existe la noción del crecimiento económico por vía de la producción, de las producciones en escala, de la maquinaria, etcétera, etcétera, que eso, como todos sabemos, a partir del siglo XVII, XVIII. Entonces, una larga historia de quietud económica, y el cuadro de Madison es elocuente al respecto, de mostrar casi una línea horizontal en materia económica. Eh, con el descubrimiento de la máquina de vapor empieza un proceso fenomenal del crecimiento económico y un nuevo tiempo verdaderamente. Con las revoluciones burguesas, como les llaman los marxistas, con las revoluciones burguesas se produce una verdadera revolución porque deja de hegemonizar la dinámica de las sociedades, lo político-militar, y empieza a dinamizar la economía. Por lo tanto, la economía crece, la política decrece. En muchos países al rey lo descuartizan, ¿no?, en instituciones independientes e incluso en estados federales. O sea, que el rey concentrador, el rey omnímodo, el monarca absoluto, es descuartizado por las revoluciones burguesas y convertido en instituciones, además, por primera vez en la historia, civiles. Ya no son militares, ya no son de abolengo de sangre, ya no vienen de abolengos producto de la guerra, vienen del mundo civil, son ciudadanos. De pronto el ciudadano, el plebeyo, que se ha vuelto igual que el señor, empieza a poder eh, aspirar a los más altos niveles, no solamente políticos, sino económicos. Pero en síntesis, lo que se produce con la revolución capitalista es una modificación absoluta de la historia, donde deja de reinar los conceptos político-militares, el héroe de gesta, que si leemos Homero, ya vemos en el siglo V antes de Cristo, que los verdaderos héroes son aquellos que son capaces de ultimar, de matar, de ensangrentar al enemigo. Y son recibidos pues en las cortes y en todas partes de una manera aclamada, ¿no? Por hombres, mujeres y niños. De tal manera que con la revolución burguesa la economía empieza a reinar. Y esa es una de las cosas que Marx detecta, y por eso habla de la importancia de la economía. Él habla en esos términos marxistas tan vetustos y en verdad muy poco serios, pero algunos conceptos resaltan porque habla de la economía como lo más importante en última instancia, ¿no? Vaya Dios a saber. No, yo estudié marxismo durante muchísimos años, fui marxista en mi juventud, en mi adolescencia. Fui un alumno aplicado, pero lo cierto es que el capitalismo triunfa sobre la vieja idea, el empresario, la persona que está en el mercado, triunfa sobre la vieja idea del guerrero, ¿no? Sin embargo, siendo esto cierto y siendo que el futuro que deseamos para nuestros pueblos es un futuro llevado por la economía y no por la política, no por el Estado, no por el ejército, no por la concentración de las burocracias ni las castas. Sin embargo, la transición no es corta. Y los liberales muchas veces se han olvidado de la importancia de lo político, de la importancia de la acción política, de la importancia de la narrativa, del discurso, de la militancia
política. Y es ahí que la mayoría de las democracias, cuando caen, devienen en tiranías mesiánicas, como el fascismo, llegó después de la República del Weimar, como ustedes bien saben, en Alemania. En Italia, Mussolini llega después del periodo democrático para aquella época del presidencialismo italiano. En Venezuela llega después del Pacto de Punto Fijo, en Bolivia después de lo que se dio en llamar el neoliberalismo. De tal manera que en general las democracias, al no preocuparse de derrotar al enemigo mesiánico, que es un enemigo a tomar en cuenta. Yo sé que muchas veces el liberal intenta comprender y espera, tiene la fe en que se va a producir una conversión casi natural, ¿no? Eh, en la medida en que el liberal sostiene que eh, el principio que mueve la economía de mercado y el principio que mueve al ser humano al trabajo, al ahorro, al esfuerzo, es un principio natural, es correcto. Podríamos encontrarlo en uno de los 7 pecados capitales, es la avaricia, ¿no? Uno ve como la gente, las mujeres, incluso los animales, luchan por entre sí a muerte por tener que llevarse a la boca, que darle a sus hijos, etc. Pero también es un pecado capital la ira, que es lo que produce la guerra, ¿no? Las tiranías mesiánicas, el creer en una fe política, como es el comunismo o el fascismo, que va a llevar esa militancia a un determinado paraíso. Entonces, es muy importante ese mundo político que el liberal muchas veces le tiene grima, le tiene como escalofríos, lo siente como una cosa un poco fea. Posiblemente la política no es, digamos, la profesión humana más adornada de virtudes. Por el contrario, cuando uno busca un político que lo defienda a uno, va a buscar pues a un tipo feroz, ¿no? Porque la gente que va a la política tiene que tener ansia de poder, si no, no va. Tantas veces a muchos de ustedes, profesores, gente conocida, les han hecho ofertas políticas que han declinado, porque hay que tener esa ansia de poder para poder entrar en el ruedo político y hacer lo que hay que hacer. Porque incluso ser absolutamente correcto e imponer la ley implica grados muy, muy altos de decisión y a veces de violencia, incluso para imponer la ley, ¿no? Incluso para hacer correcta una sociedad. Por eso creo que es importante la reflexión, si me permiten hacerla llegar, de la lucha contra el comunismo y sus avatares y sus permutaciones, varias, que han sido tan poco estudiadas en estos últimos años. Eh, por eso es tan interesante cuando yo veo candidatos políticos hablar con vehemencia, con una vehemencia que a veces para los liberales parece insana, ¿no? Pero cuando uno las ve en los comunistas no le parece insana. Cuando un comunista habla de destruir el capitalismo y de arrasar con la empresa privada, uno lo ve como normal, digamos, ¿no? Pero cuando hay un liberal que habla de destruir la casta y habla a gritos y se descompone y pone cara de loco, entonces uno dice, caramba, este hombre está zafado. Y no es así. Yo puse mi simpatía por Milei hace muchos años, cuando lo vi con un verbo incendiario, porque creo que el verbo es también, la palabra es también un arma en la lucha política, sobre todo cuando al frente tienes un enemigo como los peronistas, como los comunistas, como los nazifascistas, como los fascicomunistas, ¿no? O socialistas del siglo XXI. Cuando uno tiene ese tipo de enemigos, también la palabra y el discurso es un arma, que ellos lo manejan de una manera impecable. Obviamente no se puede usar la palabra como un arma contra gente que pertenece al establishment democrático, al establishment de las libertades, porque uno entiende que toda esa colectividad liberal, toda esa colectividad democrática es racional. Por lo tanto, hay que darle razones y escuchar razones. No pasa lo mismo
con los camaradas que están insuflados por la ira y que cuando llegan al poder se vuelven inmensamente ricos, porque a diferencia de lo que los liberales piensan, que es tomar una empresa, ¿no? y hacer próspera una empresa de 500 millones de dólares, cuando ellos toman un país, tienen miles de miles de miles de millones de dólares, y tienen además la sensación del poder, la sensación del sometimiento del prójimo. Yo sé que a pesar de que es un territorio no visto con mucha simpatía, la política, la filosofía, la teoría política, si nosotros los liberales no nos dedicamos a trabajarla, nos han tomado la mayoría de las academias de ciencias políticas del mundo. En la mayoría de las academias de ciencias políticas se habla de radicalidad de género, se habla de la radicalidad de raza, siempre el mismo patrón marxista, ¿no? De hacer un juego dialéctico entre dos opuestos irreconciliables. En este caso ya no son obrero y burgués, porque Marx no tuvo la visión de saber que el capitalismo proponía el crecimiento de la economía, no estancarse, que era el viejo concepto de la economía. Y en ese crecimiento se fue desapareciendo el obrero y el obrero ha quedado disminuido a una cantidad muy pequeña de la sociedad. Hoy chicos de 20 años con una computadora constituyen un ejército de trabajadores impecables, de otra manera, otra naturaleza, con otra psicología, con otras perspectivas, con otro mundo. Entonces, eh, al no ser ya útil la dialéctica obrero-burgués, han tomado paulatinamente a través de la Escuela de Frankfurt, es una historia que es larga, muchos de ustedes la deben conocer, han tomado la batalla cultural. Y en la batalla cultural, esa lucha irreconciliable se produce entre géneros, se produce entre razas, eh, de tal manera que ahí está el conflicto que generan para radicalizar la sociedad. Entonces hay que tener claro que esos enemigos no son rivales, son enemigos. Hay que derrotarlos en la sociedad. Entonces, les decía que para mí Milei, hace muchos años, yo me fasciné con Milei porque siempre sostuve la importancia de usar desde el liberalismo, desde la libertad, la palabra como un arma también para atacar, para descalificar, para señalar la condición de inmorales de los comunistas del socialismo del siglo XXI, pero también cuando él proponía un trabajo en la economía que aparecía como radical. Y que por supuesto desde la academia yo vi muchas veces que fue criticado, que fue bastante criticado, porque en la academia tenemos, bueno, yo ya he dejado la academia hace unos años, pero las academias tienen una visión más pura de la realidad. La política tiene una visión impura de la academia. La política tiene que negociar con una cantidad de cosas para hacer una propuesta y a veces incluso radicalizar propuestas sin que se vayan a cumplir. Y es porque la demanda política en un momento determinado que está todo ocupado por una inflación creciente en la Argentina, por el peronismo que da bonos con plata del erario público y mantiene una masa adepta con la plata de los demás, la radicalización de las propuestas era una manera de diferenciarse y de adquirir una diáfana personalidad política. En la medida en que Milei llega al poder eh, y empieza a realizar las políticas de ajuste, de shock, bajar el gasto público para controlar la inflación, yo la verdad que ya cuando se anunciaba y todo el mundo, no todo el mundo, mucha gente pegaba el grito en el cielo y decía esto va a ser calamitoso, para nosotros los bolivianos, no quiero desmerecer toda la mirada profunda de Milei, es un tipo muy interesante en el siglo XXI. No hay muchos en el planeta dirigentes de su calidad, lo quieran unos más que otros, pero en su calidad no la hay, ¿no?
Nosotros en el año 1985, en Bolivia, teníamos 21.000% de inflación. Y llegó el doctor Paz Estenssoro en el año 1985 a imponer una política de shock que se llamó el Decreto 21060. ¿No? Recortar el gasto público, votar a los mineros. Los mineros eran la vanguardia tradicional de las luchas obreras. Yo estaba en los sindicatos, nos opusimos contra Paz Estenssoro, me tomaron preso, me mandaron confinado a la selva amazónica, un sitio que se llama Ramón Darío, donde, bueno, estuvimos en un cuartel de la Armada, presos durante un tiempo. Se calmó un poco la cosa y nos trajeron, nunca bueno, nos pegaron ahí unos cuantos planazos, pero tampoco nos torturaron sistemáticamente como una dictadura, ¿no? Nos devolvieron a La Paz al cabo de un mes y medio y nos soltaron. De ser un vehemente opositor del 21060, cuando vi los resultados de la política, de las políticas de ajuste, que yo las había estudiado unos años antes en Boston University, pero al ver la implementación de esas políticas en la realidad y al ver cómo surgía el pueblo boliviano y cómo la prosperidad en un país tan pobre empezaba a campear, me convencí que esa política de shock odiada, vituperada, con grandes razones que escribimos nosotros, era en realidad un beneficio enorme para los más pobres, para todos, ¿no? Los más pobres se volvieron, hoy en Bolivia ya no son como en mi época, la gente que andaba descalza, con los mocos colgando, los niños en las calles, una cosa horrenda. Hoy la pobreza es de otra manera y la hay. Pero todo para decirles que este trabajo que hizo Milei con una vehemencia, con una convicción rayante en la locura, porque no se puede negar que alguien que se opone a todo, a pesar de las críticas, de la demolición de la prensa internacional. Yo sigo la prensa internacional, France 24 lo llama ultraderechista, el New York Times, el Washington Post, los grandes periódicos del mundo. Hasta hoy yo no sé qué hace que alguien sea ultraderechista y qué hace que alguien no lo sea, ¿no? Porque ellos parece que trabajan en una especie de sintonía. Quien la sintoniza, eso es algo que hay que investigar. Bueno, quería llevarles estas palabras de preocupación hacia, por supuesto que la economía es el futuro y ahí se debatirán las grandes luchas del futuro en paz, en el mercado. Esa es la gran virtud del mercado, sobre todo el pasado, donde nadie está arrasando pueblos ni degollando gente, sino en el mercado prosperando y la prosperidad en general se produce de manera colectiva. Si bien la acción es individual, la empresa es absolutamente individual, los derechos son absolutamente individuales, el rebote en lo colectivo es inmenso. Sin embargo, a pesar de que creo que ese es el futuro, la transición y dejar atrás el inconsciente colectivo mesiánico, el inconsciente colectivo redentor que tienen los pueblos, que rápidamente se cuelgan de la propuesta mesiánica, comunista, mañana se llamará qué otra cosa, en qué permutará este mismo ensueño, que terminan traicionando para agarrarse el poder total. No sé en qué permutará, pero sé que dentro del ser humano yace esa conmoción que se enamora rápidamente de una propuesta vaporosa, ideal, que no tiene asidero en la realidad, que le venden sueños y que está dispuesto a morir y a matar por ese ensueño. Por eso es tan importante, junto a la construcción de la economía libre, también derrotar allí donde sea posible o donde sea necesario, mejor dicho, eh, a estos brotes mesiánicos, a estos brotes colectivistas, a estos brotes redentores que en el pasado se llamaron comunismo, fascismo, socialismo del siglo XXI y que mañana tomarán algún otro nombre. A tiempo de agradecerles, me despido y les deseo lo que sé que va a ser
absolutamente cierto y es un éxito total en este 11º Congreso. Muchas gracias.